¿Tienes un rostro cuadrado y no sabes qué corte de cabello te queda mejor? En este video te enseñaré las mejores opciones en cortes de cabello para un rostro cuadrado y si te quedas hasta el final te compartiré 8 consejos para equilibrar un rostro cuadrado. Si no estás segura qué tipo de rostro tienes, no te preocupes. En la caja de descripciones te dejaré el enlace de un video que compartí anteriormente, donde conocerás las características de los diferentes tipos de rostros y así podrás identificar fácilmente cuál es el tuyo. Antes de comenzar, vamos a conocer las características más notorias de un rostro cuadrado. Su rasgo más destacado es su mandíbula, que tiene una anchura similar a la de su frente, mientras que el mentón pasa casi desapercibido en la línea recta que forma el maxilar y la altura del rostro es más bien corta. Estos rasgos pueden endurecer un poco el rostro y si además agregamos un corte de cabello poco adecuado, podríamos aparentar más edad. Por lo que si tienes un rostro cuadrado, debes elegir cortes que alarguen visualmente tus facciones y te aporten verticalidad. Busca estilos que cubran los laterales del rostro con mechones que sean capaces de recortar visualmente los ángulos de la mandíbula. Aunque el cabello largo es el que más favorece a un rostro cuadrado, existen otros cortes que consiguen dulcificar las facciones y de paso hace lucir unos cuantos años más joven. Existen diferentes opciones para todos los gustos. Tenemos los cortos, medios, de lado y con volumen sobre la cabeza que ayudan a suavizar los pómulos y la mandíbula. A continuación te presento los mejores cortes de cabello para el rostro cuadrado. Corto y asimétrico. Un cabello corto asimétrico favorece muchísimo a un rostro cuadrado. Lo más importante es que uno de los lados caiga de forma lateral, llegando hasta la barbilla. La patilla se deja larga y en dirección hacia la mejilla. Este corte de pelo es muy cómodo y versátil. La nuca está muy extremada, mientras que la zona superior cae en una pieza. Y aunque sea una medida corta, puedes hacerte diferentes peinados. Pixie. Aunque los cortes de pelo corto dejan al descubierto la mandíbula, puedes equilibrar las facciones de un rostro cuadrado con este corte, creando volumen sobre la cabeza con corte asimétrico o con flequillo de lado. Puedes potenciar el volumen a través del peinado para romper la simetría del rostro cuadrado, un flequillo en diagonal o con un lado más largo y pronunciado que el otro te sentarán genial. Pixie crecido. El cabello corto marca mucho las facciones, sin embargo el corte pixie crecido es una buena opción. Lleva un flequillo despeinado de lado y es perfecto porque puedes darle algo de volumen en la parte de la coronilla y eso estiliza mucho el rostro. Deja caer mechones en la zona del pómulo y algo de cabello más largo en la zona de la nuca. Así evitarás que las miradas se centren en la mandíbula recta. Pixie ondulado. Este corte es especial para el cabello ligeramente ondulado. Si tu mandíbula no es muy pronunciada, puedes probarlo. Es un corte fresco y jovial que no tendrás que peinar demasiado. Pero si tienes mucho cabello, descártalo, pues podría crear demasiado volumen en la parte de la sien y agudizaría los ángulos. Este corte es ideal para las que tienen el cabello muy fino. Microbob. Las melenas cortitas son una buena opción para el rostro cuadrado, por lo que el microbob a la altura de los pómulos o de la mandíbula es excelente para el rostro cuadrado. Se lleva con la parte de atrás más corta que la delantera, pero evita los cortes completamente rectos ya que endurecen demasiado los rostros cuadrados. Acompaña este corte con un flequillo que caiga sutilmente a un lado del rostro. Al estar el cabello por encima de nuestra mandíbula, es más recomendable que el pelo sea liso. Evita dar volumen en la zona de los pómulos. Bob ondulado. Este corte es perfecto para llevarlo en cualquier época del año.
Busca crear más volumen en la parte alta de la cabeza, dejando caer unas ondas sobre los pómulos para suavizar aún más los rasgos faciales. Llevar el cabello muy degrafilado ayudará a que el corte se vea más desenfadado y juvenil. Puedes ayudarte con mechas de color más claro en la zona frontal para suavizar un poco más las facciones. Bob liso. El corte bob por debajo de la barbilla también es una buena opción. Llévalo de lado y levanta la parte del flequillo. Al crear ese volumen en la parte de arriba, conseguirás estilizar mucho más el rostro. Es una melena recta, pero en la parte media baja está muy escalada o incluso despuntada. Con esto se logra mucho más movimiento en la zona baja de la melena, reduciendo la dureza de un cabello más compacto. Evita secarlo con las puntas demasiado lisas. Es mejor darle un poco de inclinación a las puntas, con eso aportas mayor suavidad a la zona de la mandíbula. Bob liso en ángulo. Una melena recta también suaviza los ángulos siempre y cuando lo lleves más corto de atrás y más largo del frente. Además, la zona frontal debe estar ligeramente escalada para que haya mechones que caigan hacia el rostro. Recuerda llevar la raya de lado para que tengas un poco más de volumen en la parte de arriba y así lograrás alargar visualmente tu rostro. Bob largo, ondulado y con capas. Esta también es una estupenda opción. Al añadir algo de volumen en la zona alta de la cabeza, logras estilizar más tu rostro. Peínate con unas ondas suaves que caigan hacia el rostro, agrega un fleco de lado, tapando los extremos cuadrados de la frente y eliminando el volumen en esa zona para armonizar el conjunto. Recuerda que las capas o el escalado comienzan a partir del mentón para no crear volumen en la zona de las sienes. Incluso si tienes el cabello ondulado o con un rizo abierto, te servirá para restar volumen a los lados y alargar así tus facciones. Este corte de preferencia llévalo lo más largo posible, como mínimo a la altura del pecho para alargar tu rostro, y si lo acompañas con un flequillo que sea de cortina y degradado. Largo, degrafilado o degradado. El cabello largo en un rostro cuadrado siempre resulta muy favorecedor. Puedes aprovechar que están en tendencia las melenas largas y degrafiladas. El degrafilado proporcionará dinamismo a tu cabello, ayudará a disimular la forma cuadrada de la mandíbula y suavizará tus rasgos. Recuerda que el cabello largo aporta verticalidad, haciendo que una cara cuadrada parezca más alargada. Melena extra larga. Si prefieres las melenas súper largas, esta opción favorece muchísimo a un rostro cuadrado. Lo ideal es llevarlo en capas o escalonado para crear más volumen y movimiento, pero cuidado con los flequillos. El cabello largo con flequillo puede encantarte, solo que evita los flequillos excesivamente tupidos y densos, pues harán que tus rasgos se endurezcan. Largo con flequillo cortina. Es una excelente opción si prefieres llevar flequillo. El rostro cuadrado se caracteriza por tener sus ángulos inferiores y superiores más pronunciados, por lo que se recomienda un flequillo tipo cortina en una melena muy escalada, que deje caer mechones de pelo sobre el rostro para favorecer y dulcificar las facciones. Estos cortes de pelo son las mejores opciones para actualizar tu imagen suavizando tus rasgos. Sin embargo, no siempre tienes que seguir estas reglas, ya que es posible que lo que busques sea precisamente marcar tus facciones y destacar los ángulos de tu rostro, por lo que la última palabra la tienes tú. Así que elige el estilo que más te guste y notarás el cambio ante el espejo. Ahora te compartiré los 8 consejos para equilibrar un rostro cuadrado. Elige cortes que alarguen visualmente tus facciones y te aporten verticalidad. Opta por tintes más bien claros o tonos medios iluminados, ya que cuanto más oscuro sea el color del cabello, más endurece las facciones de un rostro cuadrado. Puedes equilibrar las facciones de un rostro cuadrado creando volumen sobre la cabeza con un corte asimétrico o con flequillo de lado. Evita los cortes completamente rectos, ya que endurecen demasiado los rostros cuadrados. Utiliza productos para estilizar como mousse o cremas para peinar, con ello vas a potenciar un acabado más favorecedor.
Puedes suavizar un poco más las facciones aplicando mechas de color más claro en la zona frontal, por lo que podrías optar por un tinte castaño aclarándolo un poco con unas mechas finas en un tono más claro para dulcificar el rostro. Evita las capas a la altura de la mandíbula, pues aportarán más volumen a este rasgo. Es mejor que inicien por debajo del mentón. En melenas largas, las formas y ondulaciones siempre se deben hacer por debajo del mentón y para estilizar más el rostro debes dejar que el cabello descanse sobre las mejillas. Espero que toda esta información te haya resultado muy útil. Con estos estilos tendrás más opciones para elegir.